CH Escapotzalco y el Filocafé Azcapo. El uso de las redes sociales, implicaciones y discusiones. Bueno, más información, menos conocimiento, nos dice Mario Vargas Llosa. ¿Será cierto? Es un honor estar ante ustedes y compartirles este Filocafé. A continuación, les propongo un fragmento del escrito de Vargas Llosa. Y por ello empobrece nuestra habilidad comunicativa de dialogar, dar un juicio y sustentarlo en razonamientos lógicos. Y es que en esta rúbrica dual, que conlleva el gusto o no por un argumento, elimina por completo las proposiciones que son útiles para inferir la verdad o falsedad. Reflexión. Surgía en su mente algo así como un recóndito rechazo a continuar con aquel empeño intelectual. A finales de 2007, Nicolás Carr, después de las 19 preguntas, tienen 7 minutos en este caso, como son muchos, no sé, unos 10, en lo cual también les piden esos 10 minutos hacer 2 preguntas. Pero bueno, primero les lanzo las 19 preguntas. ¿De qué manera afecta las redes sociales la convivencia social? ¿De qué manera? ¿Nos afecta realmente o solamente es un supuesto? ¿Existe la adicción a las redes sociales? Por todos lados vemos tipos y tipas pegados en su celular y en sus móviles. ¿Qué significa Facebook o Twitter para ustedes en su vida? ¿Qué significa? ¿Tiene un significado? ¿Realmente existe ese significado en ustedes? ¿Tendría sentido la vida si mañana dejaran de existir las redes sociales? No siempre tienes que decir algo inteligente o algo que le sirva a la otra persona. A veces chocaste con alguien y te cayó bien después de platicar y pedir disculpas. No sé, estamos poniendo mucho en cuenta eso. Sobre la familia, depende de cada familia. O sea, puedes platicar con tu papá por Facebook y sentarte a la comida y platicar el fin de semana. O no sé, así. Ya depende de cada persona y con los que se rodean. Factores de riesgo hacer una persona más vulnerable a convertirse en un adicto a las redes sociales? Bueno, primero antes de esa pregunta tendríamos que establecer si es una adicción. Luego sería interesante llegar a este punto. Bueno, no tienen que contestar una por una. Suele pasar que cuando doy las guías, luego de repente, para la una esto, para la dos esto, no. Si quieren, si nos aleja o nos acerca de los demás. Okay. Yo digo que podría ser las dos, porque nos podría acercar a personas que están muy lejos de nosotros, que están en otro país, pero al mismo tiempo nos aleja de las personas que se encuentran cerca de nosotros, es decir, la familia, los amigos, porque en ocasiones dejamos de hablar con ellos por estar en internet hablando con otra persona que se encuentra retirada de nosotros. Entonces, ¿qué dices? Nos acerca al mismo tiempo y nos aleja. ¿Quién está de acuerdo? Casos que es precisamente así. Las personas están con otra persona que, por ejemplo, puede ser de su familia y no están hablando con ella por estar en Facebook. Pero por otro lado también han pasado casos de que son personas que están lejos o que se alejaron por alguna situación y de esa forma se comunican bastante bien. ¿Cómo te llamas tú? Raquel. Oye Raquel, pero con un libro también no te desconectarás y no pelarás a los de tu círculo. ¿No pasa eso? Entonces, ¿será solamente exclusivo de las redes sociales? No, creo que es algo que pasa con varias cosas. Ok, bueno, vamos con ella y luego vamos contigo. Jimena. Bueno, yo opino que sí nos aleja de las personas porque dejamos, no, y aparte de nuestras actividades, porque dejamos a un lado todo por invertir el tiempo en la computadora. Y además de que sí platicamos con las personas, pero realmente no somos, no somos como realmente somos, nuestra personalidad a veces no es la misma del Facebook que como realmente somos, en persona. De hecho, las pláticas no son las mismas a veces. Y las conversaciones a veces no tienen mucho sentido que como estar en persona, no se interpretan igual que como las tenemos con una persona. Ok, de lo que ella dijo antes de ir con ustedes, a ver, una vez uno, dos, ¿va? Antes de ir con ustedes, sacó dos cosas muy interesantes. Lo primero que me gustaría abrir la pregunta es,
Dice ella que se invierte mucho tiempo, y vuelvo a la pregunta que arrojé ahí, ¿qué es el tiempo en las redes sociales? Que realmente, ¿cómo nos pasa el tiempo? Y otra es que no somos lo que somos. ¿Por qué? ¿Por qué no somos lo que somos? Solamente por hijos. Bueno, de los libros decías que si no nos desconectamos con un libro, yo creo que sí, pero es distinta, ¿no? La manera en la que vemos la información. Ahorita le estamos enfocando en lo que es Facebook, Twitter y demás. Entonces, vemos que en Facebook, qué tipo de información se manipula, cómo se escribe y demás. No muchos escriben con acentos y demás en una red social. Piensan que es libre en ocasiones y por eso mismo no van a escribir como se debe. Pero en un libro podemos encontrar mejor información, es decir, nos da más cultura, ¿no? También podría depender del libro, pero es más cultura que una red social de ese tipo, porque, pues, por lo mismo que dije, y el tiempo creo que a las personas que se encuentran mucho en las redes sociales lo pierden, realmente pierden todo el tiempo en eso y se desconectan, no saben realmente cuánto tiempo llevan y digamos que en el transcurso estén a todas horas, pero se les haga muy corto el tiempo en el que se encuentran. Ok, vamos a tomar. Si nos aleja o nos acerca de los demás. Okay. Yo digo que podría ser las dos, porque nos podría acercar a personas que están muy lejos de nosotros, que están en otro país, pero al mismo tiempo nos aleja de las personas que se encuentran cerca de nosotros, es decir, la familia, los amigos, porque en ocasiones dejamos de hablar con ellos por estar en internet hablando con otra persona que se encuentra retirada de nosotros. ¿Y entonces qué dices? ¿Nos acerca al mismo tiempo y nos aleja? ¿Quién está de acuerdo? Muchos casos que es precisamente así. Las personas están con otra persona que, por ejemplo, puede ser de su familia y no están hablando con ella por estar en Facebook. Pero por otro lado también han pasado casos de que son personas que están lejos o que se alejaron por alguna situación y de esa forma se comunican bastante bien. ¿Cómo te llamas tú? Raquel. Oye Raquel, pero con un libro también no te desconectarás y no pelarás a los de tu círculo. ¿No pasa eso? Entonces será solamente exclusivo de las redes sociales. No, creo que es algo que pasa con varias cosas. Ok, bueno, vamos con ello y luego vamos contigo. Jimena. Bueno, yo opino que sí nos aleja de las personas porque dejamos, no, y aparte de nuestras actividades, porque dejamos a un lado todo por invertir el tiempo en la computadora. Y además de que sí platicamos con las personas, pero realmente no somos, no somos como realmente somos, nuestra personalidad a veces no es la misma del Facebook que como realmente somos, en persona. De hecho, las pláticas no son las mismas a veces. Y las conversaciones a veces no tienen mucho sentido que como estar en persona, ¿no? O no se interpretan igual como las tenemos con una persona. Ok, de lo que ella dijo antes de ir con ustedes, a ver, una vez uno, dos, ¿va? Antes de ir con ustedes, sacó dos cosas muy interesantes. Lo primero que me gustaría abrir la pregunta es, dice ella que se invierte mucho tiempo, y vuelvo a la pregunta que arrojé ahí, ¿qué es el tiempo en las redes sociales? Que realmente, ¿cómo nos pasa el tiempo? Y otra es que no somos lo que somos. ¿Por qué? ¿Por qué no somos lo que somos? Solamente por hijos. Bueno, de los libros decías que si no nos desconectamos con un libro, yo creo que sí, pero es distinta, ¿no? La manera en la que vemos la información. Ahorita le estamos enfocando en lo que es Facebook, Twitter y demás. Entonces, vemos que en Facebook, qué tipo de información se manipula, cómo se escribe y demás. No muchos escriben con acentos y demás en una red social. Piensan que es libre en ocasiones y por eso mismo no van a escribir como se debe. Pero en un libro podemos encontrar mejor información, es decir,
nos da más cultura, ¿no? También, bueno, podría depender del libro, pero es más cultura que una red social de este tipo, porque, pues, por lo mismo que dije, y el tiempo creo que a las personas que se encuentran mucho en las redes sociales lo pierden, realmente pierden todo el tiempo en eso y se desconectan, no saben realmente cuánto tiempo llevan y digamos que en el transcurso estén a todas horas, pero se les haga muy corto el tiempo en el que se encuentran. Ok, vamos a tomar. Más psicológica y ya entraría lo que es la autoestima y la seguridad que nos proporcionan algunas personas las redes sociales y el por qué se puede actuar de una manera en ellas y en la vida real de otra. Entonces esto ya como que nos lleva a otra cuestión de qué son para nosotros las redes sociales y qué papel importante juegan en el desarrollo de nuestra personalidad. ¿Y qué es para ti la red social? Ya que la formulas. Pues quizá es una manera de compartir fuera de, por ejemplo aquí en la escuela. Veo a algunos de mis amigos y quizá una red social me puede ayudar a... O sea, ¿cómo usamos las redes sociales? Las redes sociales están ahí, pero el problema es cómo las usamos. Por ejemplo, pueden ser beneficiosas para muchas personas, por ejemplo, para empresarios o cosas así, o para hacer una página, para difundir filopapel o cosas así. Puede ser beneficioso, pero la cosa es cómo las usamos y si realmente invertimos nuestro tiempo en... Si realmente es una necesidad o es como una diversión o un pasatiempo. ¿Es una herramienta o qué es? Ok, vamos con... ¿Quién sería? Contigo. Gracias. ¿Cómo te llamas, perdón? Nayeli. Yo, regresando al punto de partida, yo difiero de la opinión de mis compañeras que las redes sociales te alejan. Porque dicen que cuando quitas prioridad a tus actividades por estar en redes sociales, estamos hablando ya de un abuso sobre las redes sociales. En cambio, yo creo que bien manejadas, las redes sociales nos acercan. Es una forma de comunicarnos, mientras no haya abuso. ¿Qué estás entendiendo por abuso? Que le quitas prioridad a cosas o actividades que pueden ser más importantes, como tu carrera, pasar tiempo con tu familia. Mire, yo pienso que eso de que ser o no ser conocemos en las redes sociales y en la vida real tiene mucho que ver porque hay muchas personas que no son capaces de platicar con otras personas que son tímidas o X razón y en las redes sociales sí se atreven a decir las cosas como las sienten y como son. Entonces yo siento que también tiene que ver algo psicológico. Reduce y por ello empobrece nuestra habilidad comunicativa de dialogar, dar un juicio y sustentarlo en razonamientos lógicos. Y es que en esta rúbrica dual, que conlleva el gusto o no por un argumento, elimina por completo las preposiciones que son útiles para inferir la verdad o falsedad. Reflexión. Surgía en su mente algo así como un recóndito rechazo a continuar con aquel empeño intelectual. A finales de 2007, Nicolás Carr, después de las 19 preguntas, tienen 7 minutos en este caso, como son muchos, no sé, unos 10, en lo cual también les piden esos 10 minutos hacer 2 preguntas. Pero bueno, primero les lanzo las 19 preguntas. ¿De qué manera afecta a las redes sociales la convivencia social? ¿De qué manera? ¿Nos afecta realmente o solamente es un supuesto? ¿Existe la adicción a las redes sociales? Por todos lados vemos tipos y tipas pegados en su celular y en sus móviles. ¿Qué significa Facebook o Twitter para ustedes en su vida? ¿Qué significa? ¿Tiene un significado? ¿Realmente existe ese significado en ustedes? ¿Tendría sentido la vida si mañana dejaran de existir las redes sociales? Socializarlo siempre tienes que decir algo inteligente o algo que decirlo a la otra persona. A veces chocaste con alguien y te cayó bien después de platicar y pedir disculpas. No sé, estamos poniendo mucho en cuenta eso. Sobre la familia, depende de cada familia. O sea, puedes platicar con tu papá por Facebook y sentarte a la comida y platicar el fin de semana. O no sé, así. Ya depende de cada persona y con los que se rodean. ¿Podría ser qué factores de riesgo hacer una persona más vulnerable a convertirse en un adicto a las redes sociales? Bueno, primero antes de esa pregunta tendríamos que establecer si es una adicción. Luego sería interesante llegar hasta allá.
Bueno, no tienen que contestar una por una. Suele pasar que cuando doy las guías, luego de repente, para la una esto, para la dos esto. No. Si quieren, Si nos aleja o nos acerca de los demás. Okay. Yo digo que podría ser las dos, porque nos podría acercar a personas que están muy lejos de nosotros, que están en otro país, pero al mismo tiempo nos aleja de las personas que se encuentran cerca de nosotros, es decir, la familia, los amigos, porque en ocasiones dejamos de hablar con ellos por estar en internet hablando con otra persona que se encuentra retirada de nosotros. Entonces, ¿qué dices? Nos acerca al mismo tiempo y nos aleja. ¿Quién está de acuerdo? Muchos casos que es precisamente así. Las personas están con otra persona que, por ejemplo, puede ser de su familia y no están hablando con ella por estar en Facebook. Pero por otro lado también han pasado casos de que son personas que están lejos o que se alejaron por alguna situación y de esa forma se comunican bastante bien. ¿Cómo te llamas tú? Raquel. Oye Raquel, pero con un libro también no te desconectarás y no pelarás a los de tu círculo. ¿No pasa eso? Entonces, ¿será solamente exclusivo de las redes sociales? No, creo que es algo que pasa con varias cosas. Ok, bueno, vamos con ella y luego vamos contigo. Jimena. Bueno, yo opino que sí nos aleja de las personas porque dejamos, no, y aparte de nuestras actividades, porque dejamos a un lado todo por invertir el tiempo en la computadora. Y además de que sí platicamos con las personas, pero realmente no somos como realmente somos, o sea, nuestra personalidad a veces no es la misma del Facebook que como realmente somos, o sea, en persona. De hecho, las pláticas no son las mismas a veces. Y las conversaciones a veces no tienen mucho sentido que como estar en persona, ¿no? O no se interpretan igual como las tenemos con una persona. Ok, de lo que ella dijo, antes de ir con ustedes, a ver, una vez uno, dos, ¿va? Antes de ir con ustedes, sacó dos cosas muy interesantes. Lo primero que me gustaría abrir la pregunta es, dice ella que se invierte mucho tiempo, y vuelvo a la pregunta que arrojé ahí, ¿qué es el tiempo en las redes sociales? Que realmente, ¿cómo nos pasa el tiempo? Y otra es que no somos lo que somos. ¿Por qué? ¿Por qué no somos lo que somos? Solamente por hijos. Bueno, de los libros decías que si no nos desconectamos con un libro, yo creo que sí, pero es distinta, ¿no? La manera en la que vemos la información. Ahorita le estamos enfocando en lo que es Facebook, Twitter y demás. Entonces vemos que en Facebook, qué tipo de información se manipula, cómo se escribe y demás. No muchos escriben con acentos y demás en una red social. Piensan que es libre en ocasiones y por eso mismo no van a escribir como se debe. Pero en un libro podemos encontrar mejor información, es decir, nos da más cultura, ¿no? También nos podría depender del libro, pero es más cultura que una red social de este tipo, porque, pues, por lo mismo que dije, y el tiempo creo que a las personas que se encuentran mucho en las redes sociales lo pierden, realmente pierden todo el tiempo en eso y se desconectan, no saben realmente cuánto tiempo llevan y digamos que en el transcurso estén a todas horas, pero se les haga muy corto el tiempo en el que se encuentran. Y vamos a tomar... Más psicológica y ya entraría en lo que es la autoestima y la seguridad que nos proporciona algunas personas las redes sociales y el por qué se puede actuar de una manera en ellas y en la vida real de otras. Entonces esto ya como que nos lleva a otra cuestión de qué son para nosotros las redes sociales y qué papel importante juegan en el desarrollo de nuestra personalidad. ¿Y qué es para ti la red social? Ya que la formulas. Pues quizá es una manera de compartir fuera de, por ejemplo aquí en la escuela. Veo a algunos de mis amigos y quizá una red social me puede ayudar a Separan de la familia o nos acercan a lo de los novios. O esa pregunta que hicieron, ¿qué tanto es real o qué tanto es fantasía? ¿Estando dentro de ahí o fuera de ahí? Puedo hacer la pregunta de, ¿somos
finalmente es una página, no tiene ni vida ni nada. No, como usted decía, no se mueve por sí sola. Va a depender de quién esté detrás de esta página, qué uso le estás dando tú. Y también va a ser simplemente qué va a ser las redes sociales un medio. ¿Para qué? Para demostrar lo que eres tú, si eres bueno o eres malo. Para demostrar simplemente lo que eres. Afirmo por mi parte que se debe al uso de Facebook o a las redes sociales. Depende del usuario, por algo se llama usuarios de Facebook. Depende de qué uso le des. Se supone que Facebook se hizo para publicar tantas cosas, no por nada el ingeniero de programación puso like a tal foto, o puso que puedes poner una foto de perfil. Si quieres hacer un trabajo existe Gmail, si quieres publicar un libro existe Blogspot o algo así. Y entonces ahí juega también un papel importante en donde también muchas personas, digamos, quieren o hacen un modelo propio de ellos, no sé, queriendo seguir a lo que quieren ser. Por decir que yo me haría la pregunta, ¿qué onda con las ediciones de tu foto de perfil, no? O sea, tú eres o quieres quitarte, no sé, el barrito que te salió, o quieres, no sé, ponerte bien la nariz, o quieres ser de tez más blanca. Entonces, ¿es tu Facebook o no es tu Facebook? Por decir, yo he encontrado a varias personas, digo, está guapa esa chava, ¿no? Vamos a hablarle. Pero cuando digamos la cita afuera, digo, ¿qué onda? ¿Dónde estás? ¿Dónde está la foto que traías? O no sé, X cosa. Entonces, seguimos con querer ser, o tener un modelo en donde, no sé, gracias a Photoshop y a eso lo logramos tener. Que es sobre el internet o las redes sociales en los niños. Escuché por ahí, no sé qué compañera, que la responsabilidad que tenga un niño. Un niño de esa edad no va a tener responsabilidades como para saber a qué lugares entrar, ni mucho menos la madurez para manejar una red social. Puede que la tenga, pero como habían mencionado, están muy expuestos a páginas que a lo mejor ellos no tienen un nivel de conocimiento, me imagino, o para saber qué páginas son buenas y qué páginas son malas. Por eso ahí siento que cuando se es menor, se tiene que tener un control por parte de los padres, a lo mejor. Y para mí, en mi opinión, en mi sincera opinión, los niños no tendrían por qué tener acceso a las redes sociales, porque son niños y les estás quitando la oportunidad de tener a lo mejor sus relaciones como infancia.